Bueno, continuamos con nuestras lecciones del Apocalipsis. Bueno, habíamos visto la anterior que terminamos Apocalipsis 12 y en este versículo 18 que solamente en algunas versiones está añadido, más en la Reina Valera o versiones anteriores no tiene este versículo 18, pero habíamos dicho que el dragón se había plantado a la orilla del mar como diciendo, todavía hay más. Todo lo que habíamos visto, todo lo había acontecido, pues ahora todavía había más. Ahora continuamos con el Apocalipsis 13 y aquí vamos a ver algo interesante y que creo que nos va a llamar la atención a la iglesia, porque no se olviden que el dragón bajó a pelear con la mujer que estaba embarazada queriendo comer al hijo que cuando ella daba luz, pero el hijo fue arrebatado al cielo y no pudo hacerlo. Luego que fue botado del cielo, bajó con enojo, gran ira en contra de la mujer que representa a Israel, la empezó a seguir, pero Dios le dio alas para que volara lejos del dragón al desierto donde va a ser sustentada, y por ende el dragón, que ya no puede con el niño, que no puede con la mujer, entonces fue a hacer guerra contra los descendientes de la mujer, los que guardan el testimonio de Jesucristo, es decir, fue a hacer guerra contra la iglesia. Y ahora vamos a continuar qué es lo que va a suceder, porque este dragón se para a la orilla del mar y ahora está planificando todas las cosas que él va a hacer, porque no se olviden que bajó con gran ira y él sabe que tiene poco tiempo, así que no puede perder el tiempo. Apocalipsis 13:1 dice, entonces vi que del mar, y el mar habíamos visto en el Apocalipsis de Oso que significaba inestabilidad, muchedumbre, bastantes personas, es muchedumbre, pero lo que más podría significar es inestabilidad porque el agua y el mar causan aquello. Y se supone que de la inestabilidad que habrá en esos tiempos en los cuales surja este monstruo, pues debe haber una estabilidad mundial tremenda para que pueda surgir este monstruo. Y ahora, ¿por qué monstruo? Porque, bueno, la figura que está viendo Juan en esta visión del Apocalipsis es un animalito, pero no es totalmente un animalito, sino que va a tener varias características como sus patas o como su hocico, pero una de las características más importantes para que se le pueda llamar monstruo o se le pueda llamar bestia, como dice la Reina Valera, es porque tiene 7 cabezas, 10 cuernos, entonces sí es un monstruo. 10 cuernos y 7 cabezas, como dice aquí también el Apocalipsis 13:1. Y además también por monstruo, porque es un animal peligroso, porque es salvaje y porque siempre va a la caza. Y esta característica de los cuernos y de las cabezas también lo habíamos visto en el dragón, que tenía la misma cuestión, ¿no? 7 cabezas, 10 cuernos y diademas. En cada cuerno tenía una corona y en cada cabeza tenía escrito nombres que ofendían a Dios. Y esta es una de las características importantes que debemos tomar en cuenta cuando aparezca esta visión o se haga realidad esta visión en nuestro mundo. Apocalipsis 13:2. Este monstruo parecía leopardo. Ahora, también habíamos visto que las cabezas significaban reinos, cuando habíamos visto acerca del dragón, que eran imperios y que eran reinos, aquellos que ya pasaron o aquellos que están por pasar, como vamos a verlo también después. Pero la característica de este animal que sale de esta inestabilidad, que sale de este mar, según la visión de Juan, dice que tenía una apariencia de leopardo. Y según lo que se estudia o lo que se ha visto en la historia, el leopardo era una característica o una simbología del imperio griego y cómo el imperio griego vino a conquistar todo ese espacio de tierra de aquel entonces, según la historia. Ahora, lo que me causa la atención también es ver las características, por qué se presenta esta gran bestia que sale del mar, por qué se presenta ante los ojos de Juan para que él nos dé a conocer como leopardo. Y también hay que darnos cuenta que es el animal que más sobresale, ¿no? Porque todo su cuerpo es de leopardo, todo su cuerpo. Entonces, en las características de este animalito que está viendo Juan que aparece, una de las características, dicen los especialistas, los que estudian a los animalitos, dice que el leopardo es el animal más hermoso que existe. Por su pelaje, por sus colores, por su porte, dice que es el animal más hermoso. Y ahora miren,
Estas características también que estamos viendo van a servir para luego identificar al personaje que está detrás de todo aquello. Entonces, este leopardo es hermoso, este leopardo es súper rápido, es uno de los animales más rápidos que existe en nuestra tierra cuando camina. Es silencioso, es sagaz. Aún dicen los estudiosos que tiene tanta fuerza que cuando caza algo para comer, eh, él puede subir con esta caza hasta los árboles para comer tranquilo. Así que el leopardo es también astuto, sagaz, pero también dice que agrede a sus hijos. No es como quien diría un buen padre agrede a sus hijos. Y este leopardo también, como habíamos visto, está relacionado con la cultura griega. Y la cultura griega fue igual, como la mayoría del cuerpo es de este leopardo, la mayoría debe ser como la cultura griega. Y esta cultura griega igual fue una de las que arrasó en el mundo. Porque vino con todo lo que ella tenía, su idioma, el griego, por eso el Nuevo Testamento escrito en griego. El idioma vino con su cultura, vino con su ciencia, vino con su política, vino con su religión, vino con su filosofía. Y estas cosas con las cuales vino este imperio a la tierra fascinó a todos aquellos que estaban alrededor de este imperio y los cautivó. ¿Cómo no va uno a cautivarse, por ejemplo, con la filosofía griega, de todos, Platón, Aristóteles, de todos ellos? ¿Cómo uno no puede fascinarse con todos los pensamientos que ellos tenían, pensamientos filosóficos que ellos tenían? Cautivaban. Ahora, con sus dioses. En esta cultura había también la creencia de que los dioses se unían a las mujeres humanas para engendrar semidioses. Entonces, toda aquella cosa que el imperio griego vino a hacer en esta tierra fascinó a muchos, y la gente empezó no solamente a vivir esa cultura como impuesta, sino más bien porque era fascinante. Ahora dice que tiene las patas de oso. Fíjese que solo es una parte de todo este animal. Las patitas son de oso. ¿Por qué las patitas de oso? Por su estabilidad, porque dicen que el oso puede caminar en sus dos patas por un buen rato y estar estable y pararse, erguirse y dar a conocer a todos aquellos que están alrededor de él su fuerza, su valor. Entonces, las patitas de este animal son como oso para dar a conocer a la gente en ese momento en el cual este animal se presente, o esta bestia o este monstruo se presente, para dar a conocer la grandeza de este personaje ante el mundo entero. Entonces, miren, ya tenemos como el pueblo griego, ya tenemos como el pueblo medo-persa. Una de las características de la cultura medo-persa que está representada con el oso es que era una cultura que no imponía. Cuando estaba estudiando para esto veía que era una cultura que no imponía, sino más bien cuando los medos persas fueron a conquistar las tierras, ellos veían a las personas que vivían aquí en esa tierra y les decían, bueno, tú tienes tu religión, sigue con tu religión. Tú tienes tu forma de vida, sigue con tu forma de vida. No importa, simplemente sométete a nuestra autoridad y tú continúa siendo lo que tú eres. Y esta característica de este imperio medo-persa que tiene este animalito con sus patas y sus garras es una característica súper importante, porque miren, este que sale del mar, este personaje, este ser o esta bestia, como quisiéramos llamarle, va a tener esta característica de no imponer, pero sí va con lisonjas a atraer a muchos, diciéndole no te impongo, pero sujétate a lo que yo te voy a decir. Y con esas lisonjerías, con esas adulaciones, va a conquistar a mucha gente. Ahora dice que tiene la boca de león, solamente la boca es de león. Y este león, la característica o lo que el imperio en el cual uno podía ver a León como reflejo de este imperio era Babilonia. Babilonia. Y una de las características de Babilonia es el libertinaje, el poder, la riqueza. Pero este animal que sale del agua tiene la boca de león.
Y si nosotros nos ponemos a pensar en cuanto al león, ¿para qué usa su boca? Pues simplemente es para su rugido. Y cuando él hace su rugido, todos los animales y todas las personas se quedan temblando y horrorizadas porque saben que el rey de la selva ha rugido. Y esto, como representa Babilonia, esto me da a entender que es esa cultura la que va a ser anunciada en el mundo entero, y más o menos como la cultura medo-persa, que no te imponen, sino que te dicen así eres, pues sigue cual tú eres. Este pueblo babilónico o esta característica babilónica en este monstruo va a dar como el mismo sentido, ¿no? Venga y practique lo que usted quiera, sea libre de hacerlo, solamente sométate a nuestras reglas y vive como tú quieras. Es como lisonjear a la gente, adular a la gente. Y esto tiene las características de este animalito. Ahora, también había dicho que el dragón había dado todo su poder y su gloria a esta bestia. Y yo me ponía a pensar qué poder y qué gloria tenía el dragón para poder haber pasado a la bestia. Y si vemos en Lucas 4:5 dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo, esto está el diablo con Jesucristo en el momento de la tentación, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Así que el diablo dice que a él se le entregó la potestad y la gloria de los reinos de este mundo, y como es de parte de él, pues él puede darle al que quiera. Y el Señor Jesús le dijo, pues si me adoras, yo te voy a dar todo aquello. Y el Señor Jesús jamás le dijo, esto no te pertenece, esto es de la creación de Dios, nunca le dijo aquello. Pero entonces el Señor Jesús va haciendo veraz las palabras del diablo cuando le dijo, toda esta potestad y toda la gloria de estos reinos es mía y al que yo quiero se la doy. Ahora también hay que hacer una diferencia en cuanto al reino. En Juan 18:36 dice, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Así que el, este reino del mundo, con toda la gloria, con toda la riqueza, con toda la cultura, con todas las cosas que en este mundo hay, le pertenecen al diablo. Y el diablo da al que él quiere. Pero eso sí hay que tener algo en claro. Es el Señor soberano el que también tiene toda la potestad en todo aquello. Entonces, el reino es del Señor, pero es un reino espiritual. Y el Señor no tiene nada aquí en el reino de este mundo. Pueden hacer lo que ustedes quieran en el reino de este mundo, porque no es mi reino. Porque mi reino es espiritual, no es de este mundo, lo que le dijo el Señor Jesús al diablo cuando fue tentado. Apocalipsis 13:3. Una de las cabezas del monstruo parecía tener una herida mortal, pero la herida sanó, lo que hizo que todo el mundo se asombrara y creyera en el monstruo. Todos adoraron al dragón porque le había dado su autoridad al monstruo, y también adoraron al monstruo diciendo, no hay nadie tan fuerte como este monstruo, nadie puede luchar contra él. ¿Por qué se da esta característica? ¿Por qué toda la gente ahora empiezan a adorar al dragón y empiezan a adorar al monstruo y a decir esta frase que no hay nadie tan fuerte como este monstruo, nadie puede luchar contra él? ¿Por qué se da esta cuestión? Pues por esta señal que acaba de hacer. Una de las cabezas heridas de muerte, que parecía que iba a morir, pues ya no muere, sino que es sanada de una forma milagrosa. Y empieza este monstruo que sale del mar a hacer señales como estas para engañar a todos aquellos que le están viendo. Entonces todas las personas que miran estas señales portentosas que le ha sido dado a este monstruo hacer, todas esas personas se van a quedar maravilladas, porque solamente en este suceso de una cabeza herida de muerte que ha sanado, es un suceso como la resurrección de Jesucristo. Y ya saben que el diablo es un imitador y hace todas las cosas imitando a aquel que es el Dios Todopoderoso. Y aquí hay como una imitación de la resurrección. Y como hay alguien que ha vencido la muerte, entonces todas las personas que han visto aquello van a ser seducidas y van a decir, wow, este ha vencido la muerte, este hace señales tan grandes y tan portentosas, pues a él tenemos que adorar. Y adoran al padre de este, que es el dragón, y adoran a este monstruo que ha tenido toda la gloria de ellos también. Ahora, fíjense que si cada uno de la iglesia tuviera esa misma convicción,
serían las cosas tan diferentes. Porque miren, por ejemplo, cuando el Señor Jesús está en el Getsemaní y va a ser tomado preso y va a ser llevado a ser crucificado, Él les dice a los discípulos, todos ustedes van a huir de mí. Y Pedro, como siempre, le dice, Señor, yo voy a dar mi vida por ti, así que todos huyan, pero yo voy a estar aquí. Pero cuando vienen los soldados a llevarse a Jesucristo, todos huyen, le dejan absolutamente solo y todos se van a esconder. Y para muchos estudiosos el lugar más seguro para ellos era aquel lugar en donde fueron a celebrar la cena del Señor en el aposento alto. Así que ellos se fueron a meter allá. Y como si ustedes leen los evangelios van a decir que ellos estaban llorando en ese lugar. Habían cogido a su maestro y lo iban a matar. Las únicas que estaban a los pies del maestro eran las mujeres. Las mujeres. Y el discípulo amado, el resto había huido y estaba llorando. Cuando se cumplieron los 3 días, que nadie creía, pero a las mujeres dijeron, bueno, vamos y vamos a ver ese cuerpo y vamos a ungirlo porque ha pasado el día de reposo, entonces vamos a ponerle ungüentos y, y vamos a ver cómo está el cuerpo del maestro. Cuando llegan y ven que la piedra ha sido separada, ellas se quedan asombradas. ¿Y dónde está el cuerpo del maestro? ¿Quién se llevó el cuerpo del maestro? Y van corriendo a avisar a los discípulos y los discípulos dicen en las escrituras que no la creen, no creen aquello. Pedro y el discípulo amado salen corriendo, van hasta el lugar del sepulcro, entran y miran que en realidad no hay nadie y dicen, no está aquí, no está aquí. La pregunta de aquellas mujeres, la pregunta de todos es, ¿quién se llevó el cuerpo de Jesús? ¿A dónde lo llevaron? ¿A dónde lo pusieron? Porque nadie creía que el Señor Jesús había resucitado, aun cuando Él les había dicho a los discípulos mucho tiempo atrás, yo voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar, no lo creyeran. Tanto es así que muchos de los discípulos empezaron ya a hacer su vida cotidiana, ya empezaron a hacer sus cosas. Y 2 de ellos iban camino a Emaús, me supongo, hacia sus trabajos, se regresaban, ya no tenemos nada más que hacer acá. Y cuando están de camino a Emaús, hay un personaje que se les une y cuando ya empieza a caer la tarde y llegan al lugar donde ellos se iban a quedar hospedados, le dicen, ven, quédate con nosotros, ya es tarde, comamos algo. Y cuando están comiendo, el Señor hace una oración y ellos de pronto dicen, wow, es el Señor Jesús, ha resucitado. Y no importa si es tarde o no es tarde, ellos vuelven corriendo a donde están los discípulos para decirles, oigan, el Señor Jesús se nos presentó, el Señor Jesús ha resucitado, y no lo creían. Hasta que el mismo Señor se presenta ante ellos y les dice, aquí estoy. Pero la primera vez que se presenta a los discípulos, Tomás no está con ellos. Cuando ellos le hablan a Tomás diciéndole, hemos visto a Jesucristo, Tomás dice, no lo creo. Pero ¿cómo? Te estamos diciendo que lo hemos visto, no lo creo. Mientras no meta mis dedos, no meta mi mano, no lo creeré. Y el Señor Jesús se presenta nuevamente y le dice, Tomás, venga, meta su dedo, meta su mano y mire, soy yo, créalo. Y entonces Tomás dice, Señor mío y Dios mío, porque ahora lo ha creído. Todo aquello que el Señor Jesús les anunció, no lo creyeron. Empezaron a hacer su vida cotidiana. Más cuando el Señor Jesús se les aparece y les dice, aquí estoy, ellos acaban de creer que el Señor Jesús en realidad ha resucitado. Y el Señor les dice que se esperen todavía ahí unos días, van a recibir un poder de lo alto. Y ellos reciben el poder de lo alto y con la convicción de la resurrección de Jesucristo ellos empiezan a predicar el reino de los cielos. Y dice que no importa en el libro de los Hechos, fueron tomados presos, se los llevaron, los latigaron, y ellos dice que salían de los concilios, de donde estaban los sacerdotes pegados, latigados, pero ellos salían gozosos porque decían gozosos haber recibido un trato de esta manera en el nombre de nuestro Señor. Si la iglesia tuviera esa convicción fuera tan diferente. Apocalipsis 13:5. Al monstruo se le permitió creerse importante y decir que él era Dios. También se le permitió gobernar 42 meses. Ahora miren, esto es importante. A este monstruo Dios le va a permitir. No es que el monstruo tiene toda la potestad. Por eso les decía antes, el Señor Dios es el que tiene toda la potestad. Y Él es el que permite todas las cosas. Y Él le ha permitido al monstruo todo esto, todo aquello que va a acontecer de aquí en adelante, el Señor Dios le da el permiso. Bueno, yo te permito, vaya, y hagan las cosas. Porque ya que la gente no creyó a la verdad, el Señor Dios les va a mandar una mentira para que crean la mentira.
Y así que le dice al monstruo, le dice a la bestia, le dice al dragón, vayan y es permitido que ustedes puedan hacer todo lo que ustedes quieran hacer. Y dice esta palabra y le permitió creerse importante y decir que él era Dios. Hasta ese punto va a llegar este monstruo. ¿Y cómo no va a decir este monstruo que es Dios? Si ha sido herido de muerte y esa herida de muerte sanó, ¿cómo no va a decir yo soy el poderoso? Yo soy el fuerte. ¿Cómo no lo va a decir? Y todas las personas que le miren, ¿cómo van a dudar de aquello si él empieza a hacer señales tan portentosas? Pero dice el Señor Dios que le dio autoridad solamente por 42 meses para hacer esto, para engañar a la gente, para engañar a las personas, para demostrar todo lo que él puede hacer, sus milagros, sus portentos, 42 meses. Pero dice que luego de ese tiempo, pasado esos 42 meses, empezó a insultar a Dios, a su templo y a todos los que están en el cielo. Qué tremendo. Luego de esos 42 meses va a haber la segunda cara de este monstruo, porque en los primeros 42 meses va a mostrar una cara, una fase, así como habíamos visto cómo es el león, cómo es el leopardo, cómo son las culturas, la griega, la medopersa, igual va a pasar. 42 meses para engañar a la gente con lisonjas, con adulaciones, pero luego de estos 42 meses van a ver cuál en realidad él es. Pasado ese tiempo empezó a insultar a Dios, al templo y a todos los que están en el cielo. Apocalipsis 13:7 dice, también se le permitió pelear contra el pueblo de Dios y derrotarlo, y además se le dio autoridad sobre las gentes de todas las razas y pueblos, idiomas y países. Vaya, eso es lo que el Señor Dios le ha permitido a él. Pero fíjense lo que es lo que dice aquí. Se le permitió pelear contra el pueblo de Dios y derrotarlo. Simplemente como eso. Tiene autoridad en estos primeros 42 meses, tiene toda esta libertad y toda esta potestad, este animalito, digámoslo así, o este personaje que está saliendo del mar, de la inestabilidad, para hacer algo en este mundo. Y todos aquellos que son el pueblo de Dios, que son derrotados, pues el derrotado aquí significa que los van a matar, pues todos ellos irán al lugar en el que el Señor Dios tiene preparado. Pero también dice que le ha sido dada la autoridad sobre todas las razas, pueblos, idiomas y países. Él va a estar a cargo de todo. O sea, este que sube del mar, este que parece leopardo, oso y león, que tiene 7 cabezas, 10 cuernos, este va a estar al frente de todo el mundo, porque dice que va a tener autoridad sobre la gente de todas las razas, pueblos, idiomas y países. Es decir, el mundo va a estar siendo gobernado por este que está emergiendo del mar. Apocalipsis 13:8 dice, a ese monstruo lo adorarán todos los que no tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue sacrificado. Ese libro fue escrito desde antes de que Dios creara el mundo y en él están inscritos los nombres de todos los que tienen vida eterna. Claro, es que si ya no está el pueblo de Dios, que son los que están inscritos en el libro de la vida, pues ¿quiénes le van a adorar? Los que no están inscritos en el libro de la vida, que es el resto de gente que va a estar en este mundo mirando y viviendo todas aquellas cosas que van a suceder de aquí en adelante. Apocalipsis 13:9 dice, si alguien tiene oídos, que ponga atención a lo siguiente. Quien deba ir a la cárcel será llevado. A quien debe morir por la espada, a filo de espada morirá. Y esto es lo importante. Esto significa que el pueblo de Dios debe aprender a soportar los sufrimientos y a seguir confiando en Dios. Esta es lo que el pueblo de Dios tiene que hacer. Y tiene que aprender, tiene que ser instruido. ¿Pero instruido en qué? En soportar los sufrimientos. Parece que en el tiempo de hoy nosotros estamos siendo instruidos a vivir como reyes, como hijos del rey, a tenerlo todo, a que no nos falte nada. Y parece que la instrucción de la iglesia en estos tiempos es que el pueblo de Dios es el que triunfa, el pueblo de Dios es el que no necesita nada, el pueblo de Dios es el que no viene nada en contra de ellos. Pero sin embargo aquí en el libro del Apocalipsis dice que nosotros debemos aprender y ser instruidos a soportarlo todo. Porque qué tal si tienes todo,
y eres considerado tan bendecido, pero de pronto de la noche a la mañana todo cambia, como sucedió en la pandemia, de la noche a la mañana todo cambia. ¿Y qué pasa con la gente? La gente empezó a suicidarse en aquel entonces, ya no querían vivir. Conversaba con un médico y decía que en esa época de la pandemia, la mayoría de muertes no fue por la pandemia, sino más bien fue porque se estresaron, les dio ataques cardíacos, les pasó tantas cosas a la gente y más murieron por eso que por otra cosa. Pero aquí el Señor Jesús dice que el pueblo tiene que aprender, tiene que ser instruido. Si vienen cosas así, pues tienen que enfrentar a los sufrimientos, tienen que enfrentar a las adversidades y el punto clave es seguir confiando en Dios, pase lo que pase. Como Job, seguir confiando en Dios, pase lo que pase. Eso fue lo que hicieron los discípulos cuando tenían la convicción de la resurrección, tenían el poder del Espíritu Santo y no importaba si es que los latigaban, ellos continuaban con gozo anunciando el reino de Dios. Y el pueblo de Dios y la iglesia de Dios, que es la que ahora está en guerra contra el dragón, tiene que aprender a soportar todo lo que venga, confiando siempre en el Señor Dios y sabiendo que si aún perdiera la vida, pues apartados del cuerpo, presentes delante de Dios. Así que tenemos que ser instruidos y alabar y dar gloria a Dios en todas aquellas cosas que Él ya nos instruye y nosotros estamos preparados y listos como aquellas vírgenes para recibir al Señor cuando Él venga por nosotros. Eso es todo y nos veremos en la siguiente clase. Dios les bendiga.